Buen día, mi nombre es Elizabeth Soto y soy egresada de la licenciatura en Biología Experimental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy voy a estar contigo en las clases de Biología. Empezaremos con el tema 1, Introducción a la Biología. Bueno, los objetivos de esta clase son identificar las bases para el estudio de la biología, conocer las principales teorías sobre el origen de la vida, aprender cuáles son los principales componentes de todos los seres vivos. Ok, bueno, para empezar a hablar de biología, primero tienes que saber qué es lo que estudia la biología. La biología es una ciencia que se encarga de estudiar a todos los seres vivos. Como su nombre lo dice, bios es vida y logos es estudio. Entonces, en esta materia vamos a estar viendo todo lo que tiene que ver con los seres vivos. Bueno, la biología se relaciona con muchas ciencias. Vamos a ver cuáles son de las ciencias de las que se está apoyando. Citología. Esta ciencia se encarga de estudiar a las células. Las células son los organismos más pequeños con vida, por lo tanto, entran dentro del estudio de biología. Embriología. Esta ciencia se encarga de estudiar a lo que es todos los embriones, todo lo que es el proceso de desarrollo embrionario. Zoología. Zoo, como la palabra zoológico, está estudiando a todos los animales. Botánica. Esta ciencia estudia a todas las plantas. Histología. Histo es de tejido. Eso quiere decir que va a estudiar a todos los tejidos que componen al cuerpo humano o también a las plantas, a los hongos, o sea, a todos los seres vivos. Genética. Como su palabra lo dice, viene de genes. Estudia la herencia. Fisiología. Va a estudiar el funcionamiento del cuerpo de todos los seres vivos, incluyendo plantas, hongos y bacterias. Anatomía. En anatomía vamos a ver cómo es físicamente el cuerpo de los seres vivos. En fisiología sus funciones, ambas se van a complementar. Ecología. Estudia las relaciones de los seres vivos con el medio que les rodea. Este medio, pues por lo general es un medio no vivo, como puede ser la luz, el agua, la tierra. Bueno, ya que vimos cuáles son las principales ciencias que apoyan a la biología, vamos a definir la palabra ciencia. Ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados y sistematizados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es un conjunto de conocimiento que tiene que llevar un orden. Si no está ordenado, no es ciencia. Ahora, para que sigan un orden, tienen que apegarse a un sistema. Este sistema está bien definido y lo vamos a llamar método científico. Más adelante vamos a ver cuáles son los pasos de este método. Bueno, ¿cuáles son las características que la ciencia debe de cumplir para que se considere válida? Primero, sistemática. ¿Qué quiere decir? Debe tener un sistema. Cuando haces ciencia no puedes estar brincando de un lado a otro, tienes que llevar un orden, tienes que cubrir un sistema. Comprobable, ¿qué es eso? Que se pueda comprobar, que si tú dices que algo es de esta manera, puedas comprobarlo y que otras personas a su vez también lo puedan comprobar. Perfectible, ¿qué significa eso? Que puede ser modificada constantemente. ¿Por qué se va modificando si es comprobable? Bueno, se modifica porque con el tiempo se va acumulando cada vez más conocimiento que tienes que agregar al que ya se adquirió. ¿Y eso qué es lo que va a ocasionar? Pues que se vaya modificando lo que ya tenemos. Bueno, en esta imagen te estoy poniendo dos pequeños chistes. El primero, el que está del lado izquierdo. Aquí el profesor le dice al alumno, estos son los hechos. ¿Qué conclusiones podemos extraer de ellos? Esto es hacer ciencia. ¿Qué quiere decir? Ciencia es cuando tú estás observando algo. Lo observas, lo analizas y a partir de eso sacas una conclusión. ¿Cómo? Bueno, haciendo observaciones previas para poder concluir lo que estás viendo. Del otro lado, el otro profesor le está diciendo a su alumno, aquí está la conclusión, ¿qué hechos podemos encontrar para demostrarla? Bueno, esto no es ciencia, anteriormente se hacía y muchas veces se emplea para cucharear los datos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú quieres llegar a un resultado, no importa cuál sea. Entonces, te inventas algunos hechos para poder justificar esa conclusión. Bueno, en el segundo caso, esto no es ciencia. En toda ciencia tú debes de sacar una conclusión a partir de un hecho que debe de ser comprobable y que se puede repetir. Ok, ahora vamos a ver cuál es ese sistema que la ciencia debe de tener para poderse cumplir y repetir y poder reproducir. Bueno, este método se llama método científico. El método científico va a generar conocimiento nuevo, pero también nos va a ayudar a resolver problemas cotidianos. Bueno, el método científico se divide en varios pasos, vamos a mencionarlos. Son planteamiento del problema, objetivos,
hipótesis, experimentación, resultados y conclusión. Bueno, para poder hacer ciencia y para poder resolver problemas en la vida diaria, nosotros seguimos estos pasos. A lo mejor lo haces de manera inconsciente. Vamos a ver. Vamos a plantearnos un problema. Ese sería el primer paso. En este caso yo te voy a plantear el problema de te prestan un carro y tienes que ir a una fiesta, pero resulta que el carro no arranca. Tienes un problema y tú te estás planteando cómo resolver ese problema. ¿Cuál sería el problema? El carro no arranca. ¿Ok? Ahora, te fijas un objetivo. El objetivo sería hacer que el auto arranque. ¿Por qué? Porque tú quieres que ese auto arranque para llevarte a un lugar. No te interesa saber si después va a seguir funcionando, porque el carro es prestado. Tampoco te interesa saber exactamente por qué no arranca. El objetivo es hacerlo arrancar, que me lleve y que me regrese. Entonces, hasta aquí ya te planteaste un objetivo. Ahora, una hipótesis. La hipótesis es un supuesto que tú te vas a dar a partir de lo que estás observando. En este caso estás observando que el carro no enciende. Puedes abrir la cajuela, asomarte, bombear al clutch, hacer observaciones para sacar una hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis puede ser que el carro no tiene gasolina. Entonces vas a intentar resolver ese problema pensando en que el carro no tiene gasolina. Bueno, sigue el paso de la experimentación. ¿Qué harías en este caso? Bueno, ponerle gasolina al carro. Puede ser que vayas por gasolina a la gasolinería o que arrastres el carro hasta la gasolinería. Cada quien va a decidir cuáles son los pasos que va a emplear en su experimentación para poder llegar a cubrir su hipótesis. Tu hipótesis es no tiene gasolina, vas a ver cómo le haces para ponerle gasolina. Ok, ya le pusiste gasolina, ahora te subes al carro y lo vas a intentar encender. Lo que pase será tu resultado. Si el carro no enciende, quiere decir que tu hipótesis no era correcta. Tú no te planteaste bien a lo mejor el problema o la manera en cómo resolverlo. En este caso la hipótesis sería nula. ¿Por qué? Porque el carro no encendió. No cubriste el objetivo, no se cumplió la hipótesis. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Plantearte otra hipótesis y regresar pasos atrás en el método científico. A lo mejor puedes darte cuenta que cuando giras la llave se escucha que no pasa corriente. Y entonces dices, a lo mejor es el carburador. Ya te planteaste otra hipótesis. Ahora vas a hacer otra experimentación, buscar que a lo mejor alguien te pase corriente. Bueno, no carburador, batería, perdón, no sé mucho de carros. Entonces, vas a buscar que alguien te pase corriente, ¿no? Tú aquí lo que estás haciendo es plantearte otra hipótesis, porque la primera no funcionó. Entonces vas a buscar otras alternativas para hacer arrancar el carro. Consigues a alguien, te pasa corriente, digamos que era la batería, te subes al carro, lo intentas encender y prende. El resultado quiere decir que tu hipótesis segunda fue correcta, que se cumplió el objetivo, que en este momento la experimentación que llevaste a cabo fue satisfactoria. ¿Para qué? Para alcanzar tu objetivo. Entonces, pues la conclusión fue que la segunda hipótesis fue correcta y entonces el carro ya puede arrancar y ya te puedes ir. Si te das cuenta, esto es un problema que a lo mejor se ve muy sencillo y que a lo mejor todos los días resuelves de una u otra manera problemas utilizando el método científico. Aquí la diferencia es que lo haces de manera involuntaria, lo haces a lo mejor rápido, ya como una rutina. Bueno, en ciencia vamos a utilizar este método. ¿Para qué? Para resolver a lo mejor cosas más complejas. Pero si te das cuenta, es el mismo método que todos empleamos para resolver problemas cotidianos. ¿Ok? El carro se va, entonces quiere decir que se alcanzó el objetivo, se cumplió la hipótesis. Bueno, hasta aquí hemos hablado de los métodos que emplea la biología para poder hacer ciencia. Ahora, quiero que hablemos un poco de las teorías sobre el origen de la vida. Existen 4 teorías, las cuales también están basadas en método científico para intentar demostrarlas, las cuales nos están planteando cómo se originó la vida en la Tierra. La primera teoría es creacionista, la segunda generación espontánea, la tercera la de la panspermia y la 4 la quimiosintética. Vamos a ver cada una. Ok, teoría creacionista o también conocida como vitalista. Es la que por lo general nos enseñan en el catecismo o cuando vas a la iglesia, donde nos está hablando de un ser superior que creó toda la vida en la tierra. Independientemente de qué religión sea, te está hablando de un ser superior. Esta sería pues la primera teoría y en ciencia pues la teoría que está menos aceptada. Sin embargo, no por eso es una teoría que no tenga mucha aceptación entre la gente.
¿Okay? La segunda teoría es la teoría de la generación espontánea. En la Edad Media se pensaba que se podía originar vida a partir de cosas inanimadas como basura, desechos, trapos húmedos. Entonces, esa era la teoría de la generación espontánea, donde incluso te vendían recetas para que tú pusieras desperdicios de carne, agua y lo pusieras en un lugar oscuro y con eso pudieras crear gusanos, larvas o ratas. Bueno, esta teoría fue refutada principalmente por Louis Pasteur. El experimento que yo te estoy poniendo aquí en las imágenes no es precisamente de él, sino de una persona anterior a él que se llamó Redi, Francisco Redi. ¿Él qué fue lo que hizo? Él puso 2 vasos con desperdicios. Él intentó que los desperdicios fueran similares. Entonces, la teoría que él tenía es que no era en sí el desperdicio lo que originaba vida, sino algo que se encontraba en el aire. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Un vaso lo cubrió con una malla y el otro vaso lo dejó libre. Lo que él intentó es que esta malla tuviera pequeños orificios. ¿Para qué? Para que pudiera entrar el aire, pero no esa sustancia que él consideraba que andaba en el aire y que originaba la vida. Después de cierto tiempo, él regresó a sus vasos. Comprobó que en el vaso que estaba destapado sí se habían creado organismos como moscas y larvas, y que en el otro vaso no se habían creado organismos. Pero notó algo muy especial, que en la malla que cubría el vaso se encontraban como pequeños huevecillos. Entonces él concluyó que lo que originaba la vida se encontraba volando en el aire. ¿Okay? Después de estos experimentos de Redi, Louis Pasteur hizo otros, en donde él lo que empleó es fuego para poder esterilizar caldo nutritivo, caldo de res. Después dejó un vaso de caldo de res al aire y el otro lo dejó con una trampa, que quiere decir que no estaba completamente tapado, pero tenía el tubo en una S. ¿Para qué? Para que los microorganismos que intentaran entrar a ese frasco se quedaran atorados en la S. Con ese experimento Louis Pasteur se da cuenta que los seres que ocasionan la vida en la materia inanimada son principalmente moscas que andan volando en el aire, y que la materia inanimada como trapos o desperdicios por sí solos no pueden generar vida. Y de esta manera él refuta la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, es necesario que la conozcas. ¿Por qué? Porque durante muchos años, principalmente en la Edad Media, fue una teoría muy aceptada y muy creída por la gente. Ok, teoría de la panspermia. Actualmente hay personas que todavía creen en esta teoría como la que originó la vida en la Tierra. Esta teoría nos está hablando de que la vida se originó a partir de un meteorito que cayó en la Tierra, y en ese meteorito venían bacterias, y que esas bacterias al paso de tiempo fueron originando cada vez organismos más complejos. Hay personas que todavía piensan que esta teoría puede ser cierta, incluso se han escuchado rumores de que se piensa que, por ejemplo, el maíz es extraterrestre. Pero bueno, actualmente sabemos que el maíz es una planta que se ha domesticado y que no puede crecer de manera silvestre. Esta teoría también es necesario que la conozcas porque todavía hay quien considera que puede ser cierta. Bueno, teoría quimiosintética. Esa teoría es la más aceptada actualmente dentro del medio científico como la teoría que originó la vida en la Tierra. Esta teoría está agarrada de la mano de otra teoría que se llama teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang nos está hablando de cómo se originó el universo. En el Big Bang nos dicen que existía una masa de gas caliente que explotó y que se dispersó. Con el paso de tiempo, esas partículas que se dispersaron se fueron enfriando hasta formar planetas. Ahora, la teoría quimiosintética dice que después del Big Bang, en la Tierra se encontraba pues un ambiente muy caliente, con radiaciones, con sustancias a lo mejor inorgánicas, como agua, metano, las cuales fueron reaccionando a partir de radiaciones, a partir de erupciones volcánicas, y estas, al irse juntando, fueron creando cosas más complejas, cosas complejas como carbohidratos, que son azúcares, como lípidos, que son grasas, como proteínas, que forman nuestro cuerpo, y como ácidos nucleicos. Pues resulta que estas 4 moléculas o estas 4 sustancias que son complejas pueden originar cosas con vida como es la célula. Para poder comprobar este experimento, 2 personas, Miller y Stalin, hicieron el experimento que aparece en la diapositiva, en donde ellos lo que están haciendo es poner en una esfera sustancia inorgánica, calentarla para que suelte vapores, lleguen a una segunda esfera donde van a estar sujetas a radiaciones y después dejarlas escurrir al enfriarlas por medio de un condensador.
Ellos se dieron cuenta que al recuperar esa sustancia salían organismos más complejos, organismos que ellos llamaron coacervados, los cuales no eran células como las que conocemos, pero estaban muy cerca de serlo. ¿Por qué? Porque ya estaban formadas de carbohidratos, de lípidos y de pequeños aminoácidos que son los precursores de las proteínas. Bueno, ahorita que ya vimos cuáles son las principales teorías del origen de la vida, quiero que hablemos un poco de los componentes que están formando a los seres vivos. Bueno, los componentes que están formando a los seres vivos son el famoso Chon Sánchez Pérez. ¿Quién es Chon Sánchez Pérez? Bueno, en la diapositiva te estoy poniendo a Chon Sánchez Pérez, la C como carbono, el H como hidrógeno, O como oxígeno, N como nitrógeno, S como azufre y P como fósforo. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son los elementos que se encuentran en la tabla periódica y que a su vez son los elementos más importantes en la naturaleza y que juntos están conformando a las células, que es el organismo más pequeño con vida. Bueno, aquí aparecen los nombres de los que te acabo de mencionar para que no los olvides, aunque a veces es más fácil recordarlo como Chon Sánchez Pérez. Bueno, estos elementos se conocen como bioelementos porque a partir de ellos se van a formar compuestos orgánicos. ¿Quiénes son los compuestos orgánicos? Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Por qué se les llama compuestos orgánicos? Porque en su mayoría están formados por carbono. Para que tú puedas diferenciar químicamente hablando a un compuesto orgánico de un inorgánico, tienes que fijarte en su estructura química. Si el compuesto en su mayoría tiene carbono, es un compuesto orgánico. Como nosotros estamos formados en nuestra mayoría por carbono. Pero si el compuesto no tiene cadenas de carbono, más bien tiene cosas como H2O, donde es hidrógeno y oxígeno, eso es un compuesto inorgánico. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de los compuestos orgánicos. Y vamos a empezar por los carbohidratos. Los carbohidratos son sinónimo de azúcares o de glúcidos o incluso de sacáridos. Todas estas palabras me está indicando la palabra azúcar. Bueno, ¿cuáles son las características de los carbohidratos? Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son solubles en agua. La prueba la puedes hacer al echar azúcar al agua y moverla. Se puede disolver. ¿Ok? Y algo muy importante, los carbohidratos son la principal fuente de energía para animales y plantas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros necesitamos obtener energía, pues no hay como comernos un dulce o a lo mejor tomarnos una bebida que está muy dulce. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar energía rápida que podamos utilizar y transformar para podernos mover. Bueno, vamos a ver cómo se clasifican los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos. Mono significa uno, sacáridos la estructura del azúcar, que en este caso puede ser pentosa o hexosa. Pentosa si está formada por 5 carbonos, como la que está del lado derecho, y si te das cuenta parece un pentágono. Hexosa si está formada por 6 carbonos, que es la del lado izquierdo, y si te das cuenta parece un hexágono. Bueno, los azúcares más simples se llaman monosacáridos. ¿Por qué? Porque solo están formados por una estructura química. ¿Quiénes son los principales monosacáridos? La glucosa, esa que se le sube a las personas que tienen diabetes. La fructosa, eso que hace que la fruta sea dulce. Ahora, vamos a ver quiénes son los disacáridos. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que nada más glucosa y fructosa sean los únicos monosacáridos que hay, pero sí los más comunes y los más importantes. Bueno, ahora veamos disacáridos. Di me está indicando 2, sacáridos, azúcar. ¿Qué quiere decir? Que estas moléculas están formadas por 2 estructuras de azúcar agarradas de la mano. Un ejemplo, glucosa cuando se toma de la mano de fructosa me va a dar algo que se llama sacarosa. ¿Quién es sacarosa? Bueno, sacarosa es esa azúcar de mesa que tú le agregas a tu café o al agua para hacerla dulce. Esa es sacarosa. Ojo, quiero hacer un pequeño paréntesis. Hasta aquí, si te das cuenta, todos los carbohidratos terminan en la palabra osa. Entonces, la mayoría de los carbohidratos tú los vas a poder identificar porque terminan con la palabra osa. Pero hay algunas excepciones que vamos a ver más adelante cuando ya veamos
carbohidratos complejos y te los voy a mencionar. Bueno, otro disacárido, el que está formado por glucosa y galactosa, que galactosa es un monosacárido. Bueno, esta es la famosa lactosa, aquella, a lo mejor has escuchado hablar de los intolerantes a la lactosa. Bueno, la lactosa es aquella azúcar que tiene la leche y que aquellas personas que no la pueden degradar, pues tienen problemas de inflamación en estómago y en vómito, ¿ok? Bueno, la lactosa es la que ocasiona ese sabor medio dulzón de la leche. Veamos otro disacárido, el que está formado por glucosa más glucosa. Este se llama maltosa y a lo mejor lo has escuchado en algunas cervezas, porque hay cerveza de malta. La malta es como un grano, como la cebada, como el trigo, y tiene un sabor dulzón. A lo mejor la cerveza de malta dirás que no está muy dulce. Bueno, eso también se debe a la fermentación. Sin embargo, la cerveza de malta tiene un ligero sabor dulzón. Bueno, muy ligero, pero sí sabe un poquito dulce. Bueno, vámonos ahora con los carbohidratos considerados polisacáridos. Poli, muchos, sacáridos, azúcar. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de muchas estructuras de monosacáridos agarradas de la mano. Bueno, el polisacárido más común en los animales es el glucógeno. Y aquí vamos a hablar de la primera azúcar que no termina en osa. Glucógeno no termina en osa. Pero sí es importante que recuerdes quién es el glucógeno. El glucógeno es el que nosotros y todos los animales, nosotros estamos dentro del reino animal, vamos a almacenar en el hígado y lo vamos a ir transformando en energía. Cuando nosotros excedemos la cantidad de azúcar, ya no la almacenamos en glucógeno, sino la empezamos a almacenar en forma de lípido. Es por eso que algunas personas, principalmente mujeres, cuentan mucho las calorías. ¿Por qué? Porque las calorías es lo que está contenido en el azúcar y el exceso de azúcar se convierte en grasa y se acumula alrededor del estómago o en la papada o en las chaparreras. Bueno, otro polisacárido que también es importante es el almidón. El almidón es la principal fuente de energía para plantas. Así como nosotros almacenamos glucógeno, las plantas van a fabricar almidón. Recuerda que ellas hacen fotosíntesis. Ellas fabrican su propio alimento. ¿Qué es lo que fabrican? Almidón. ¿Para qué? Para formar sus estructuras, tallos, hojas, raíces. Almidón tampoco termina en osa. ¿Ok? Bueno, estos son hasta aquí hemos visto los carbohidratos más comunes, pero también hay algunos otros como la celulosa, que es la que vas a encontrar en los árboles, termina en osa, y la quitina, que es la que va a estar formando la estructura de los insectos. ¿Ok? Entonces, ojo, todos los carbohidratos terminan en osa, a excepción de glucógeno, almidón y quitina. Ahora vámonos con lípidos. Bueno, el lípido es lo opuesto al carbohidrato. El carbohidrato es azúcar, el lípido es grasa y aceite. ¿Ok? La grasa es el lípido sólido y el aceite sería el lípido líquido. O sea, los dos son grasas, nada más que uno lo vas a ver en estado sólido y otro en estado líquido. También se considera como lípido esa cera que cubre a algunos vegetales e incluso animales. A lo mejor alguna vez has visto brillar a un escarabajo o ver a una manzana brillosa. ¿Por qué brilla? Por el lípido. ¿Qué lípido? La cera que está cubriendo esa manzana. Bueno, el lípido, a diferencia del carbohidrato, el lípido no es soluble en agua. También está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero el lípido no se puede disolver en el agua. Y la prueba la puedes hacer al poner un vaso de agua con aceite. Por más que le muevas, nunca se van a revolver. Tú dejarás de mover y inmediatamente verás cómo se separan. Y verás una fase de aceite y una fase de agua. ¿Por qué? Porque el lípido no se puede disolver en el agua, no se mezcla con ella. Es por eso que algunas manzanas que son muy brillosas, si tú le pones gotitas de agua, no se absorbe el agua. Por el contrario, queda sobre la superficie de la manzana y únicamente resbala. ¿Por qué? Porque la cera de la manzana no le permite penetrarla. Es como un impermeable para esa planta. ¿Ok? Bueno, los lípidos representan la segunda fuente de energía para animales y para vegetales. ¿Qué quiere decir eso de segunda fuente de energía? Bueno, quiere decir que nosotros como animales, lo primero que vamos a utilizar para fabricar energía y poder correr o poder hacer actividades va a ser el carbohidrato. Cuando se acaba el carbohidrato, echamos mano del lípido. Es por eso que cuando vas al gimnasio, tú no notas que bajes de peso el primer día. ¿Por qué? Porque solo quemaste carbohidratos.
solo quemaste a lo mejor esos dulces que consumiste en la mañana o ese jugo de naranja. Pero cuando tú eres constante en el gimnasio, empiezas a quemar lípidos. ¿Cuáles lípidos? Los que tienes acumulados aquí. Esos lípidos que yo te comenté que se formaban cuando te excedías en azúcar. Entonces, el lípido es la segunda fuente de energía y la prueba es que cuando vas al gimnasio, pues no los quemas el primer día, sino solamente con el paso del tiempo. Es como los vas a ir quemando. Bueno, veamos cómo se clasifican los lípidos. Los lípidos se pueden clasificar en grasas neutras o triglicéridos. A lo mejor has escuchado hablar mucho a los abuelitos de que le tienen miedo al triglicérido, que si se les sube el triglicérido se van a enfermar. Bueno, vamos a ver qué es el triglicérido. El triglicérido es esa grasa que por lo general se acumula en arterias. Puede ser saturada, y la encontramos en embutidos o en carnes rojas. Puede ser insaturada, y la encontramos principalmente en mantequilla o algunos granos muy grasosos como la nuez de la India. Y la poliinsaturada, que la vas a encontrar en carne que no es roja, como el pescado, y a lo mejor en algunas frutas y verduras, como la cera de la manzana o el aguacate. Bueno, también existe otro tipo de lípidos que se consideran esteroides. Los esteroides tienen una estructura muy diferente a los triglicéridos. ¿Cuál es el esteroide más conocido como grasa? El colesterol. El colesterol lo podemos encontrar en carne como tocino frito, en huevo. El colesterol en exceso es malo, pero eso no quiere decir que no debes de comer nada de colesterol porque también es necesario. El colesterol es precursor de hormonas sexuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a partir del colesterol que tú fabricas vas a transformarlo en hormonas sexuales. En el caso de hombres, testosterona, en el caso de mujeres, progesterona y estradiol. Y esas hormonas son las que te van a definir con el sexo, las que van a dar esas características sexuales típicas de un hombre o de una mujer. El colesterol también es importante porque en presencia de luz fabrica vitamina D, la vitamina que nos va a ayudar a que los huesos no se rompan con facilidad porque fija el calcio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nada en exceso, pero tampoco elimines completamente de tu dieta el colesterol. El colesterol es necesario. En exceso lo que va a ocasionar es que se empiece a ir al torrente sanguíneo. Y como no es soluble en agua y las venas y arterias pues traen mucha agua, lo que va a suceder es que se va a empezar a pegar el colesterol alrededor principalmente de las arterias y las va a empezar a tapar, lo que conocemos como arteriosclerosis. ¿Ok? Entonces, ojo, el colesterol ni en exceso, pero tampoco lo elimines completamente de tu dieta. ¿Ok? Bueno, hasta aquí hemos visto lípidos. Ahora vamos a empezar a hablar de proteínas. Bueno, las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, algunas nitrógeno y muy pocas fósforo, azufre y solamente una va a tener hierro. ¿Quién va a ser la que tenga hierro? Pues va a ser la hemoglobina, o sea, los glóbulos rojos. Bueno, las proteínas, ¿dónde las encontramos o qué son? Las proteínas son los componentes de nuestro cuerpo. Yo podría decirte que nuestro cuerpo está formado casi el 90% por proteínas y todo lo demás por carbohidratos y lípidos. ¿Dónde podemos encontrar proteínas? En el cabello, en la piel, en el músculo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí quiero que sepas que las proteínas son sensibles. ¿Qué quiere decir? Que si la proteína se somete a cambios bruscos de temperatura, se va a desnaturalizar. ¿Qué es eso? Bueno, significa que se va a romper. Es por eso que si el cabello está formado de proteína, las mujeres que se planchan el cabello se lo empiezan a hacer feo. ¿Por qué? Porque empiezan a romper sus proteínas, las están desnaturalizando. Con el calor constante las están empezando a romper y a destruir. Y es por eso que el cabello se empieza a maltratar. Bueno, las proteínas no solamente son sensibles a la temperatura, sino también al pH. ¿Qué es eso? El grado de acidez. Grado de acidez de las sustancias. O sea que si tú le pones, por ejemplo, un limón a la piel y le pones mucho limón que es ácido, puede ser que se ponga roja. ¿Por qué? Porque tu piel está hecha de proteínas y se está irritando con lo ácido del limón o a lo mejor con lo ácido de otra sustancia. Bueno, veamos qué están formando las proteínas. Forman a la piel, el famoso colágeno y elastina que luego nos venden en cremas para que no se caiga la papada. Músculos, la famosa miosina, que es la que está formando todos los músculos.
y que luego te la dan en complementos alimenticios cuando haces ejercicio y vas al gimnasio. Cabello, la famosa queratina. A lo mejor la has visto en algunos shampoos que tienen queratina. ¿Por qué? Porque es la proteína que le está dando estructura al cabello. La queratina también se encuentra en uñas. La verdad no sé si hay algunos esmaltes con queratina, pero no lo dudaría. ¿Por qué? Porque la queratina también está formando las uñas. Y en algunos animales la vamos a encontrar formando los cuernos, formando sangre y anticuerpos. Habíamos dicho que la hemoglobina era la única proteína que tenía hierro. Bueno, esa es la sangre, la hemoglobina. Anticuerpos, los glóbulos blancos, ellos también están formados de proteína. Bueno, ahora que ya conoces quiénes son las proteínas, vamos a conocer a las últimas moléculas orgánicas. Ellos son los ácidos nucleicos. Como su nombre lo dice, se encuentran en el núcleo. ¿Pero en el núcleo de qué? Pues en el núcleo de la célula. Los ácidos nucleicos están formados por un carbohidrato, por una molécula de fósforo, por una molécula de nitrógeno, la cual se conoce como base nitrogenada. La importancia de los ácidos nucleicos es que ellos guardan la información genética. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que los ácidos nucleicos pueden leerse. ¿Qué quiere decir? Que otra estructura que se encuentra en la célula los puede ir leyendo y a partir de lo que va leyendo va a ir formando proteínas. ¿Cómo forma la proteína? Pues pegando muchos aminoácidos. Ahora, según cómo sea tu ácido nucleico, va a ser la proteína que formes. Por ejemplo, si tu ácido nucleico trae información que va a dictar que tu cabello es negro, pues entonces las proteínas de tu cabello van a ser negras. Y aunque tú te tiñes el cabello, te lo de colores, mientras no cambies esa información genética, tu pelo va a seguir creciendo negro. La única manera en que lo puedes evitar, pues es cambiando la información genética. Pero bueno, eso sería eso es muy complicado, la verdad es que no se puede. ¿Okay? Bueno, ¿por qué se dice que guardan la información genética de cada ser vivo? Pues porque ellos son los que dicen cómo van a ser las proteínas. Y las proteínas están formando todo tu cuerpo. Están formando piel, están formando músculo. Entonces, los ácidos nucleicos van a determinar el color de tu piel, el color de tu cabello, el de tus ojos, incluso tu estatura o tu complexión física. ¿Ok? Entonces, vamos a leer esto. Pueden ser copiados y traducidos en proteínas que posteriormente se utilizarán para todo el cuerpo. Bueno, los ácidos nucleicos también se clasifican, pero solamente en dos. En ADN y en ARN. A lo mejor en algunos libros de texto los has encontrado como DNA y RNA. Bueno, significan exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el nombre que te estoy poniendo arriba está en español y el que te estoy poniendo abajo está en inglés. Tú los puedes encontrar de las dos maneras en los libros y es exactamente lo mismo. El ADN o ácido desoxirribonucleico tiene características diferentes al otro. Su principal característica es que está formado por una doble hélice. ¿Qué quiere decir eso? Que son, haz de cuenta, dos hebras, una que corre así y otra que corre así, y que siempre se están viendo de frente. Por el contrario, el ARNA no está constituido por dos hebras. Vamos a ver cuáles son los constituyentes del ADN. Azúcar, bases nitrogenadas, que se llaman adenina, guanina, citosina y timina. Esto es lo que está formando al ADN, que está hecho de dos hélices. Ahora veamos las características del ARN. Está formado por una sola hélice. Haz de cuenta que es la mitad del ADN. También está formado por un azúcar, pero en este caso se llama ribosa. También está formado por 4 bases nitrogenadas, o sea, estructuras que tienen nitrógeno, y son adenina, guanina, citosina, y la que cambia es timina por uracilo. Entonces, cuando te pregunten las diferencias entre uno y otro, estas son las principales. ADN, formado por doble hélice, vive principalmente en el núcleo de las células. ARN, formado por una sola célula, es el que se encarga de llevar la información del DNA al lugar donde va a ser convertida en proteína, o sea, en donde va a ser transformada y copiada. Bueno, aquí te pongo la imagen del ADN y del ARN para que los conozcas. Bueno, hasta el momento hemos hablado de qué es biología, qué ciencias apoyan el estudio de esta ciencia,
Hemos hablado de la definición de ciencia, de método científico, de teorías del origen de la vida. ¿Ok? Ahora, hemos hablado de bioelementos y me interesa que pongas atención aquí. Hemos estado hablando de lo que forma la vida. Hablamos de bioelementos. ¿Quién es? El Chon Sánchez Pérez. O sea, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Bueno, todos ellos de los que ya hablamos juntos van a formar cosas más grandes llamadas biomoléculas, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, que también ya hablamos de ellos. Bueno, todas las biomoléculas juntas van a formar algo que se llama célula. Muchas células juntas, amarraditas, van a formar algo que se llama tejido. A partir de célula ya estamos hablando de cosas con vida, o sea, cosas que responden a estímulos, cosas que se alimentan. ¿Ok? Bueno, muchos tejidos empiezan a formar órganos. Por ejemplo, un tejido en forma de bolsa forma un estómago, un tejido en forma de tubo forma un intestino. Todos esos órganos acomodados van a formar sistemas o aparatos. Por ejemplo, el sistema digestivo. Ahora, muchos sistemas bien organizados van a formar un individuo. Por ejemplo, un ser humano. Esto que te estoy poniendo aquí es cómo se organiza la materia, en donde vamos de lo más simple a lo más complejo. Y donde la cosa más pequeña con vida es la célula. ¿Por qué? Porque responde a estímulos, porque se alimenta, porque tiene la capacidad de crecer. Por eso se considera a la célula como el ser vivo más pequeño con vida. Bueno, organización de la materia. Bueno, ¿qué es una célula? Como lo mencioné, es el ser vivo más pequeño, o el ser vivo más pequeño con vida. Bueno, se oye un poco trivial, pero bueno, es lo más pequeño que vas a encontrar con vida. Por definición, célula es la unidad anatómica, fisiológica y funcional de todo ser vivo. Vamos a traducir esa definición. Unidad anatómica, unidad de uno. Anatómica, que está formando la anatomía de cualquier ser vivo. Fisiológica, que quiere decir que tiene funciones, que excreta cosas, que ingiere cosas. Y funcional, o sea, que funciona, o sea, que tiene un funcionamiento específico de todo ser vivo. ¿A qué me refiero? A que si está vivo, tiene células. Por ejemplo, la mesa no tiene células, la mesa tiene átomos, la mesa no está viva. Por ejemplo, las plantas o los animales sí tienen células, entonces sí están vivos. En la imagen que te estoy poniendo ahí son células obtenidas de la mejilla de un humano. Bueno, todos los seres vivos están formados por células y existen diferentes tipos de células. ¿Por qué? Porque la célula de un humano no es igual a la de una planta o igual a la de una bacteria, que ella también está viva. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de células que existen. Ok. Bueno, antes de que veamos los diferentes tipos de células que existen, necesito que conozcas los 3 postulados de la teoría celular. Primer postulado, todos los seres vivos están formados por células. Segundo postulado, la célula es la unidad, o sea, uno, básica y funcional de todo ser vivo. Y 3, todas las células se originan de otra célula preexistente. ¿Qué quiere decir esto? Que una célula va a nacer de otra célula. Es imposible que una célula aparezca de la nada. O sea, las células tienen que venir de otra igual a ellas. Estos 3 postulados son los que se propusieron cuando se descubrió la célula y cuando se descubrió que tenía vida. Y sí necesito que los aprendas. ¿Por qué? Porque esto te está englobando, digamos que a ciertos rasgos, que es una célula. ¿Ok? Ahora sí, vamos con los 2 tipos de células que existen. Célula eucarionta. Presenta una membrana nuclear. ¿Qué es eso? Ahorita más adelante vamos a empezar a dibujar una célula para que la conozcas. Bueno, quiere decir que la célula eucarionta en su interior tiene una envoltura que se llama núcleo y donde se va a encontrar el material genético llamado ADN. Esas son las células eucariontas. Las células procariontas no tienen ese núcleo. Otra característica de las células eucariontas es un núcleo bien definido. ¿Por qué? Porque ahí adentro tienen el material genético. Ahora, célula procarionta no tiene membrana nuclear. Por lo tanto, no tienen el núcleo bien definido. Entonces tú te preguntarás, si el material genético ADN vive dentro del núcleo y la célula procarionta no tiene núcleo,
entonces ¿tendrá material genético? ¿Tú qué pensarías? Bueno, todos los seres vivos tienen que tener material genético, porque si no, no estaría la información guardada de cómo van a ser físicamente. No todas las bacterias son iguales, pero las bacterias no tienen núcleo. Bueno, las bacterias sí tienen material genético, la única diferencia es que está libre, no está metido dentro de una envoltura nuclear. El material genético de las bacterias está libre. Y a lo mejor eso es lo que hace que sean más propensas a que sean invadidas por virus que a lo mejor nosotros, que tenemos nuestro material genético con mayor protección al estar dentro del núcleo. Bueno, más adelante vamos a ver cómo es físicamente una célula procarionta. Bueno, otra característica de las células eucariontas es que tiene organelos membranosos. ¿Qué quiere decir eso? Que en su interior hay varias estructuras que están formadas de membrana. Por su lado, la célula procarionta no lo tiene. La célula procarionta, digamos que todas sus estructuras están pues relativamente libres, como su DNA. Bueno, las células eucariontas son las células que están formando a los animales y a los vegetales. La célula procarionta es la que está formando a las bacterias. Más adelante, en próximas clases, vamos a hablar de los 5 reinos de los seres vivos. Bueno, de esos 5 reinos, quiero que sepas que los 4 primeros son formados por células eucariontas. ¿Quiénes son los 4 primeros? Bueno, más bien dicho, los cuatro últimos. ¿Quiénes son ellos? Son los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales. Todos ellos, incluyéndonos nosotros, estamos formados por células eucariontes. Y únicamente las bacterias, que es el primer reino, el reino monera, está formado por células procariontes. Eucarionte, procarionte significa lo mismo. Perdón, eucarionte y eucariota significa lo mismo. Procarionte y procariota significa lo mismo, ¿ok? Pero son células diferentes. Bueno, ¿dónde se encuentra el DNA? Pues se encuentra en el núcleo de la célula. ¿Qué pasa con la procarionta? Pues ya te lo dije, no está en el núcleo, por lo tanto está libre. Bueno, en esta imagen te estoy poniendo 2 células. Del lado izquierdo, de este lado, te estoy poniendo la célula eucarionta, eucarionte o eucariótica, como le quieras llamar. Eucaria, significa verdadero. Me está diciendo que es una célula que tiene núcleo verdadero. Y en la imagen te estoy poniendo en el centro de color azul el núcleo. Y dentro de ese núcleo se encuentra el DNA. La célula que está del lado derecho es una procarionta. También le puedes decir procariota o procarionte, es lo mismo. Y es una bacteria. Esa bacteria, si te das cuenta, en su interior hay algo azul que parecen hilos. Bueno, eso algo azul que parecen hilos es el material genético, que está libre en su interior. ¿Ok? Bueno, entonces, la célula procarionta sí tiene material genético, solo que no está envuelto en un núcleo. Bueno, vamos con más detalle a la célula eucarionta animal, que es la más compleja. Bueno, ¿qué organelos están formando a esta célula? Si te das cuenta, tiene muchas estructuras. Vamos a mencionar las más importantes. ¿Ok? Con el número 1 es el núcleo, que casi siempre va a estar en el centro de la célula. En el núcleo se va a guardar el material genético. ¿Ok? Con el número 5 está el citoplasma. El citoplasma es todo lo azulito, como relleno cremosito, en el cual están embutidos los demás organelos. Y el número 7, la membrana celular. Estas son las 3 principales partes de las células eucariontes. Un núcleo que está en el interior, un citoplasma que vendría siendo como su relleno cremosito y una membrana que va a envolver a todo. Son las principales partes. Ahora veamos qué es todo lo demás que se encuentra dentro de la imagen, de la célula. Bueno, el núcleo, si te das cuenta, a su alrededor lo está cubriendo una estructura que parecen como hilos, que si tú acá te regresas, la vas a encontrar con el número 3. Bueno, esa estructura es el retículo endoplasmático o endoplásmico. Ese retículo es en donde se van a encontrar pegados los ribosomas, los causantes de que se formen las proteínas. Y ellos están alrededor del núcleo, como quien dice cubriéndolo. En esta imagen de color morado te estoy poniendo el núcleo y de color azul envolviéndolo el retículo endoplásmico o endoplasmático.
Existen dos tipos de retículos, el liso, que no tiene ribosomas, y el rugoso, que sí los tiene. Bueno, otros organelos. La mitocondria, y yo creo que también de los más importantes. En los dibujos de células, a las mitocondrias por lo general las vas a encontrar como si fueran cacahuates con una víbora adentro. Pero no es ni un cacahuate ni es una víbora. En realidad es una membrana que es tan grande que le da la vuelta y luego se encima en su interior. ¿Por qué la mitocondria es importante? Porque la mitocondria es la que se encarga de atrapar el oxígeno que respiramos y transformarlo en energía para que nos podamos mover, en energía llamada ATP. Otros organelos son el aparato de Golgi, que lo vamos a encontrar como si fueran tubos o membranas. Se parece mucho al retículo endoplasmático. La diferencia es que siempre está aparte, no está pegado a él. Se le llama aparato de Golgi porque lo descubrió una persona que se llama Golgi. ¿Qué función tiene el aparato de Golgi? Principalmente fabricar carbohidratos. Tú fabricas tus propios carbohidratos. Tú fabricas tus propias proteínas. El hecho de que consumas proteína, por ejemplo, proteína de vaca o proteína de cerdo, no quiere decir que estás hecho de pedazos de cerdo o de vaca. O sea, tú cuando comes un bistec o comes un dulce, tú lo vas a degradar a su mínima expresión. Lo vas a meter a tu torrente sanguíneo, lo vas a llevar a la célula, lo vas a convertir en energía y a partir de eso vas a formar cosas tuyas. Vas a formar proteína de humano, carbohidrato de humano. Entonces, ¿dónde se forma ese carbohidrato de humano? Pues en Golgi. Ojo, no quiere decir que tú estés formado de pedazos de paleta, estás formado de carbohidrato de humano. Bueno, esta imagen que te estoy poniendo aquí abajo es la imagen vista en microscopio de una célula vegetal. ¿Por qué? Porque la célula vegetal está formada, pues como todos los organelos del animal, pero tiene algo aparte, que son los cloroplastos. Los puntitos verdes que estás viendo ahí son los cloroplastos, los encargados de llevar a cabo la fotosíntesis, los encargados de fabricar el alimento de la planta. ¿Ok? Bueno, con esta imagen vamos a terminar la clase de hoy, en donde te estoy poniendo las tres células diferentes que hay, las tres principales células. Primero, célula animal, donde lo que me interesa más que recuerdes es que el número 8 son mitocondrias, las encargadas de formar energía. El número 1 es el núcleo. Los puntitos que tú vas a ver pegados son los ribosomas, los encargados de formar las proteínas. El número 4 es Golgi, el que decíamos que forma carbohidratos. Y el número 6, que es esa bolita color amarillo que está ahí, se llama lisosoma. El lisosoma tiene la función de rastrear alguna sustancia extraña que se mete a la célula y destruirla. Haz de cuenta que es como el policía. En realidad, él es el encargado de procurar que no te enfermes. ¿Por qué? Porque si alguna sustancia extraña o algún organismo extraño como una bacteria logra entrar a tu cuerpo, logra vencer a los glóbulos blancos, siempre vas a tener un segundo recurso que te va a ayudar a defenderte, que sería en este caso el lisosoma, el que te va a proteger de que esa bacteria no llegue a la célula. ¿Ok? Bueno, en medio y de color verde está la célula vegetal, que tiene tres características o tres organelos diferentes al animal. Con el número 3 y grandota de color amarillo está la vacuola. La vacuola es como una bolsa o un pequeño espacio donde la célula va a almacenar agua. A lo mejor algunas veces has visto unas plantitas que están así como tiradas, como derretidas, y les pones agua y se levantan. ¿Qué pasa? ¿Por qué están tiradas y con el agua se levantan, como que se inflaran? Bueno, porque resulta que esas plantitas ya han secado sus vacuolas, y las vacuolas, pues al estar vacías, haz de cuenta que se vuelve como una bolsa sin aire, y la planta tiende a caerse. Cuando tú le echas agua, la raíz absorbe el agua, se mete a la vacuola se infla y la planta se levanta. ¿Ok? ¿Por qué la planta almacena agua? Pues porque la requiere para hacer fotosíntesis. Mientras más gorda veas el tallo de una planta, quiere decir que tiene más agua, como por ejemplo los cactus. Ahora, otra cosa importante de la célula vegetal son las estructuras que parecen como frijolitos color verde. Son los famosos cloroplastos, los que hacen la fotosíntesis. Y por último, una estructura típica de la célula vegetal es la que hace que sea cuadrada. ¿Por qué es cuadrada? Porque tiene una pared celular. Nosotros como animales tenemos huesos y por eso nos podemos sostener. Pero la planta no tiene huesos. ¿Por qué se sostiene?
Bueno, porque sus células son duras, son cuadradas, están rodeadas por una pared y eso hace que la planta pueda mantenerse erguida. ¿Ok? Y bueno, por último, del lado inferior, vamos a ver a la célula procariota o procariota, que es la de las bacterias. La más simple, la que únicamente está formada por una membrana que la rodea con una pared, citoplasma, que sería su relleno cremosito, y material genético. Estas son las 3 principales células que tienes que conocer, así a grandes rasgos, y las que pueden venir en tu examen. Por el momento, para el tema 1 de biología sería todo. Nos vemos la próxima clase con más información. Hasta luego.